Señor secretario abogado dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Estamos en sesión, estamos en sesión. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Primero, un proyecto iniciado en moción que establece un nuevo reglamento para el control del consumo de drogas aplicable a los diputados y las diputadas en ejercicio. Boletín 14.784-07. Reemplazos para el día de hoy. El diputado señor José Miguel Castro reemplazará a la diputada señora Paulina Núñez y la diputada señora Karen Luc al diputado señor Gonzalo Fuenzalida. Respecto a los diputados autores de las mociones invitados, se ha excusado el diputado señor Iván Flores, con licencia médica. También la diputada señora Sofía Cid ha hecho llegar por escrito su solicitud en el orden de que el proyecto de ley que modifica el decreto de ley número 321 de 1925 para negar el beneficio de libertad condicional a los condenados por delitos de violación, violación con homicidio, parricidio y femicidio, con la excepción que indica, boletín 12.808-07, se ha puesto en tabla. Esto fue lo que manifestó la diputada el día de ayer, y ayer se manifestó que se iba a poner en tabla en la primera oportunidad que sea posible, señor presidente. Correo electrónico al Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Se excusa el señor ministro de asistir, pero asiste su representación el señor Fernando Salamé, él en su calidad de subsecretario de Prevención del Delito subrogante, acompañado de las asesoras legislativas señorita Fernanda Meirelles y doña Isidora Riveros. Se ha recibido la siguiente confirmación para la sesión del día de hoy. El profesor abogado académico don Antonio Acuñán está presente. Señor presidente, es todo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Presidente. Diputado Coloma, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Oiga, junto con reiterarle la solicitud ayer por el tema de la modificación reglamentaria para el tema de la forma en la cual se van a tomar los test de droga, decirle que hay un proyecto que está con urgencia hace bastante rato, que uno que establece inhabilidades para jueces de policía local, que me gustaría ver la posibilidad, si pudiese ponerlo en tabla. Este es un proyecto que presentó el diputado Osvaldo Urrutia y que él me ha pedido especialmente, si es posible, es de relativa fácil despacho, ¿no? Pero me gustaría ver si pueden posponerlo durante la próxima semana en tabla, presidente. ¿De qué tema, diputado? El proyecto de ley que establece inhabilidades para actuar en temas políticos de los jueces de policía local. Ah, ya. Sí, es un proyecto que está con urgencia establecida. Respecto al primer proyecto que usted hizo referencia ayer, diputado Coloma, hoy día recién se dio cuenta en la sala, por si acaso. Sí. Ya, por si acaso. Ya. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito, después de la cuenta, ver en fácil despacho el proyecto que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para eliminar las votaciones secretas, boletín 12.495 en segundo trámite reglamentario. Se ha invitado a los autores de la moción, quienes se han excusado. Esto viene en segundo trámite constitucional, por lo tanto, señor secretario, entremos inmediatamente en discusión respecto a este proyecto. Sí. Patricio, ¿está sin micrófono? Sí, muchas gracias, Margarita. Voy a reiterar entonces que se trata de un proyecto que la comisión despachó en primer trámite reglamentario. Una vez estando en sala, se presentó una indicación, motivo por el cual, habiendo sido aprobado en general, el proyecto de reforma del reglamento regresó a la comisión para pronunciarse sobre esta indicación u otra que se pueda presentar en la oportunidad. El proyecto consta de un artículo único con 3 numerales. El numeral reemplaza el inciso primero del artículo 45 del reglamento, de tal manera que la Cámara, en lo que se refiere a las elecciones, la Cámara elegirá por mayoría absoluta y en votación pública un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Ellos constituirán la mesa de la Cámara de Diputados. Esta votación se realizará mediante cédula nominativa en la forma que disponga la Secretaría General, debiendo votar en cada cargo por el candidato o la candidata que estime pertinente. El siguiente número
señala, digamos, particulariza cómo se va a hacer esta elección, en el sentido que dice artículo 164, que es reemplazado por el proyecto, que es el artículo aprobado por la comisión. En las elecciones, el secretario entregará a cada diputado una cédula con su nombre de manera tal que éste escriba en ella los nombres de las personas que elija. El secretario efectuará el escrutinio en forma manual y de viva voz, señalando las preferencias y el nombre del diputado que conste como titular de la cédula. Terminado el escrutinio, el secretario proclamará en voz alta su resultado. En tercer lugar, el artículo único señala, para eliminar el artículo 376, la expresión votación secreta, que se refiere este artículo 376 del reglamento a la elección de las autoridades de confianza de la Cámara de Diputados, que son el secretario general, el prosecretario y el secretario jefe de comisiones, que serán nombrados, dice el artículo vigente, y removidos por la Cámara en votación secreta. Bueno, se elimina votación secreta de forma que también la elección tanto de la mesa como de las autoridades de confianza pasan a ser públicas, señor presidente. Se presentó una indicación en sala del diputado señor Juan Antonio Coloma Álamos, que reemplaza el numeral 1, en el fondo, del artículo único de este proyecto, reemplazando el inciso primero del artículo 25 por el siguiente. La Cámara elegirá, por mayoría absoluta y en votación secreta, un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Ellos constituirán la mesa de la Cámara de Diputados, ¿no? Que el texto calza con el texto vigente. Luego agrega, eso sí, en el inciso segundo, podrá modificarse el carácter de secreta de esta votación por mayoría de los 3/5 de los diputados en ejercicio de dicha votación. Deberá realizarse inmediatamente antes del inicio de la votación de la mesa de la Cámara de Diputados. Esa es la única indicación presentada, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Este fue un tema latamente debatido en su momento, también votado en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría, y correspondería hacerse cargo de las indicaciones presentadas en la sala, en particular la indicación del diputado Juan Antonio Coloma, que se establecen los términos que ha relatado ya el señor secretario, ¿ya? En orden a establecer el secreto del voto para elección de la mesa, y que establece un quórum especial para eliminar el carácter de secreto de 3/5 de los diputados en ejercicio, para que esto se desarrolle en esas características. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Mire, yo no soy de los suscriptores de este proyecto, pero sí me correspondió solicitar su colocación en esta tabla para el día de hoy como tabla de fácil despacho, para poder finalmente votar un proyecto de modificación del reglamento que tiene mucho sentido y que lleva mucho tiempo acá. Esta modificación del reglamento fue presentada el año 2019, lleva 2 años, y hubo varias sesiones que le destinamos a esto, y también se votó en la sala en general con una amplia votación favorable. Hoy día queda solamente afinar la última parte, que tiene que ver con decidir si vamos a colocar que sean públicas todas las actuaciones o elecciones que haga la Cámara de Diputados, o como sugieren muchos en las últimas sesiones, que sea solo para la votación de la elección de la mesa. Presidente, la idea base aquí detrás es reivindicar que todos los actos y también las elecciones de los órganos públicos sean absolutamente transparentes y sean absolutamente públicos, particularmente cuando se trata de votaciones para elegir representantes del Congreso. Nosotros evidentemente estamos sujetos a la rendición de cuentas ante la ciudadanía, y esa rendición de cuentas de lo que hacemos y no hacemos, y la coherencia o incoherencia con que actuamos, tiene que ser conocida por los chilenos y chilenas, sobre todo en actuaciones tan importantes como son la elección de la mesa. Por eso este proyecto de ley lo que hace básicamente es consagrar y confirmar el principio de la transparencia y publicidad total de los actos públicos, estableciendo que la elección de la mesa de la Cámara de Diputados tiene que hacerse a través de una elección pública, donde sean conocidos los votos, sean votos nominativos. Mire, presidente, casi idéntico a la manera en cómo se llevó a cabo la votación del día de ayer, o las votaciones del día de ayer, en la Convención Constitucional. Me refiero a la forma en que se votó, señalando en el papel vota Juan Pérez y vota por tal persona. Eso hoy día nosotros no lo hacemos. Nosotros estamos en el oscurantismo, estamos en las penumbras, y aquí los parlamentarios votan sin saber cómo
¿Cómo o qué decidieron? Y eso evidentemente nos coloca en una situación anacrónica con respecto no tan solo a la Convención Constituyente, al Tribunal Constitucional, que también elige en forma pública a sus miembros, a la Corte Suprema, a todos los órganos públicos. Nosotros debemos salir, presidente, del oscurantismo, y creo que es el momento de hacerlo, y la indicación que está puesta sobre la mesa resuelve favorablemente el punto de que debe ser referido a la elección de la mesa y la manera en que se va a hacer. Pido también, presidente, que pudiéramos escuchar, como lo hemos hecho en toda la gestión de esta modificación de reglamento, a la persona que le corresponde precisamente la aplicación permanente del reglamento, que es el secretario general de la corporación, que veo que ha llegado a esta sesión, a don Miguel Landeros, a quien agradezco, que probablemente nos podría ilustrar mucho cómo debiera funcionar esta votación pública y transparente. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Efectivamente, como es una materia importante de transparencia en el trabajo de la Cámara, puse esta materia en tabla y además invité al señor secretario general que nos pudiera acompañar en este proceso de discusión. Diputado Luciano Cruz Coque. Presidente, yo discrepo de la opinión del diputado Soto. Creo que lo que vimos ayer, precisamente, ya que vamos a citar la contingencia que está tan en boga, es precisamente la incapacidad de lograr acuerdos. Se sometieron a 7 votaciones, 8, ¿no? No, 7 u 8. Y no fue posible siquiera lograr acuerdo porque en el fondo se ejerce de alguna forma una suerte de rol censor por parte de las distintas fuerzas políticas, que no permite a la larga, así como señala bien el diputado Soto, el principio de transparencia de los actos públicos terminan siendo transparentes toda vez que la votación final se escruta, ¿verdad? Y sabemos de los resultados, pero también el principio que permite mayor gobernabilidad tiene que ser tomado en cuenta. Por tanto, no obsta que esa votación sea secreta, independientemente del principio de transparencia de los actos públicos. El acto público va a ser finalmente transparente toda vez que se escruta esa votación y se va a saber y se va a conocer, pero distinto es establecer sobre aquellas personas que tienen que votar una presión indebida política que finalmente no va a permitir que se aseguren ciertos márgenes más amplios para permitirle a la larga gobernabilidad. Solo cito un ejemplo de una democracia longeva, antigua, parlamentaria, ¿cierto? No presidencial como la nuestra, pero muchos de los diputados que votaron en contra el Brexit, hasta la fecha presente mantienen el misterio respecto de cuál fue su votación, y eso no lo hace menos democracia, ni no los hace traicionar el famoso principio de transparencia de los actos públicos, y no hace que el voto más improbo que el que pueda ejercer una persona en secreto. Y si bien es cierto, nosotros tenemos calidad de, no quiero decir funcionarios públicos, pero cumplimos un rol público destacado, ¿verdad? También las votaciones a las cuales están sometidos los ciudadanos, que son secretas, efectivamente cumplen una función pública. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que el solo hecho o el mero hecho de que ese voto deba ser transparentado sencillamente pruebe que ese acto público es más o menos transparente que el voto secreto. No lo comparto, no es así en otras democracias. Hemos visto ejemplos como el de ayer, como el de anoche, ¿verdad? Donde finalmente a lo que se ven sometidos personas que cumplen funciones públicas es a un juicio, a un escrutinio, incluso a una horma que no les permite ejercer en libertad aquel voto con el que podrían elegir a la persona que ellos estimaran conveniente, y por ende se terminan determinando votaciones por estrechas mayorías que están generalmente vinculadas a intereses partidarios, a ingeniería electoral incluso. Entonces me parece que yo no estoy de acuerdo con la indicación que fue aprobada en primer trámite, y voy a votar favorablemente la indicación del diputado Coloma, a pesar de que incluso debiera pensar que 3/5 me parecen insuficientes, debieran ser 2/3, pero aún así me parece que dentro de todo la indicación es correcta. Gracias, señor. Muchas gracias, diputado Cruz Coque. Esta es una materia que ya se discutió. Este es un tema de fácil despacho, y de acuerdo a lo que me señala el señor secretario, de acuerdo al artículo 85, la tabla de fácil despacho se podrá pedir la clausura del debate después de que hayan usado la palabra al menos 2 diputados que emitan opiniones opuestas, y ella se votará inmediatamente sin debate y en forma económica.
ya dentro del plazo de Sí. 30 días. Pero antes le voy a dar la palabra, Ya, antes muy bien. de llamar a la votación, porque voy a clausurar el debate, Eso. al señor secretario Muy general. bien. Gracias, presidente. Primero, gracias a la invitación porque una de las propuestas obliga a la Secretaría a establecer una suerte de procedimiento interno que... yo quisiera decir algunas cosas porque me parecen algunas que no comparto, pero no comparto punto de vista jurídico. Lo que pasó ayer no es culpa de que la votación sea secreta o pública. Lo que pasa ayer en la Convención Constitucional es culpa de un sistema Electoral. que nosotros creamos y que lo que hace es que exige en todas las votaciones mayoría absoluta de los miembros. Yo le puedo asegurar, honorable diputado Cruzcoque, que si nosotros tuviéramos ese mismo sistema de que siempre fuera la mayoría absoluta de los diputados de ejercicio, no habríamos podido elegir presidente en los últimos... por ejemplo, Diego Paulsen no sería presidente de la Cámara y habríamos tenido 20 votaciones el mismo día de Diego, porque no había ninguna mayoría en la Cámara que obtuviera eso. Si la norma constitucional del artículo 131 de la Constitución dijera que la segunda votación de la Convención Constitucional es por simple mayoría, habríamos tenido presidente a la segunda votación o la tercera. La señora Obrador, creo que en la quinta votación obtuvo 74 votos y habría sido presidente de la Convención. Dorador. Eso primera cosa. Segundo, desafortunadamente tenemos un problema que el espejo, y donde usted a partir del 11 de marzo va a participar en la votación, que es el Senado, es pública. Entonces tenemos un problema nosotros, ni siquiera me comparo con la Esto ha sido una larga discusión y aquí hay más mito que realidad. Y más mito que realidad porque siempre se piensa que alguien podría verse coaptado estoy hablando de la Cámara, ¿eh? Porque va a votar por tal o tal presidente. Es decir, no pasan los proyectos de ley, ¿por qué va a pasar en una elección interna de la Cámara? Es decir, no existe eso. Puede que algún voto escape a una determinada mayoría, pero desafortunadamente o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, después cuando votamos la censura son públicas. Entonces la censura que es pública no tiene sentido. Yo, con todo el respeto que ustedes me merecen, y esta es mi humilde opinión, y no represento a nadie más que al que habla, y a veces ni siquiera al que habla, quisiera decir que yo creo que estamos un poco obsoletos en esto, porque la persona tiene que defender, cuando se trata de un punto político, lo que pueda decir en público lo dice en privado. Y yo creo que esa etapa ya la superamos. Más allá que esto lo venimos discutiendo latamente y que a lo mejor algún sector se puede favorecer o perjudicar por las decisiones que tomemos al futuro. Fíjense que mi mayor preocupación ni siquiera es si es pública o privada, que es lo que les vengo a plantear. Lo ideal sería que la segunda votación, expresamente de la instalación, fuera por sistema electrónico. Esto no se aprobó en la primera vez porque hay que ser justo. Había un parlamentario que hoy día no está en este minuto en esta comisión, que no es precisamente de su sector, diputado, que él no quería que fuera electrónica porque no confiaba que la votación fuera completamente electrónica, que era uno también de los problemas. Para que vea que aquí hay de todo en la viña del Señor. No, porque para que no se entienda que hay solamente, para que no se entienda, diputado, que no solamente hay la centroderecha al cual usted representa se ha opuesto esto en el presente o en el pasado, que lo han hecho, pero hay otros sectores que también lo han hecho, por razones algo distintas. Pero creo que tenemos que dar un paso. Lo que decía el diputado Leonardo Soto es que es curioso que el escudo de la Cámara de Diputados, los volantes de votación que usó la Convención Constitucional ayer, más allá del resultado y las 8 votaciones, más allá de eso, fueran de la Cámara de Diputados y nosotros no usáramos ese sistema. Y ellos usaron, o están usando, el sistema que creamos nosotros hace mucho tiempo atrás para las votaciones nominales. ¿Y por qué yo digo que debemos hacer la segunda elección de manera electrónica entre las primeras mayorías? Porque nuestro reglamento sí establece entre las primeras mayorías que se haga una segunda votación. Y es que vamos a demorarnos ese día, entre las 9 de la mañana, en que juren y todo lo demás, vamos a partir la votación a eso de las 9:30 del día respectivo, y del día 11, viernes 11, y tengo a lo menos 45 minutos en una votación que es secreta. Si ustedes calculan que la votación va a ser pública, vamos a tener otros 15 o 20 minutos más, porque
Si es como se hizo en la Convención Constitucional, que es la única forma de hacerlo, porque no hay forma de hacer un registro electrónico, yo voy a estar leyendo 3 nombres por cada uno de los 155 parlamentarios. Así me voy a demorar más de lo que se demoró ayer John Smoke en cada una de las lecturas. Hay un proceso mucho más ordenado porque ese día estaban todos ahí. Para terminar, presidente, yo sugiero que, aparte de la propuesta que ustedes establezcan, sí coloquen claramente, si les parece, por unanimidad, que la segunda votación en la instalación, cualquiera que fórmula que ésta sea, secreta o privada, lo que resulte en la sala, se mantenga como que la segunda se puede hacer por sistema electrónico. Exactamente. Eso, presidente. Para Muchas gracias, señor secretario general. Colegas que han solamente... Ya, está cerrado el debate, ¿ya? Y por lo tanto vamos a entrar en votación. Lamentablemente no hay ninguna indicación de las características que acaba de plantear el señor secretario general. Yo voy a agregar una, presidente. Y Sí. solamente vamos a votar, Sí. colegas, 2 temas. Uno, que es la indicación presentada por el diputado Juan Antonio Coloma, que es la que ya leyó el señor secretario. Y la segunda, que nos tenemos que hacer cargo desde el artículo transitorio, que si bien fue votado en la sala, lo cierto es que quedó absolutamente obsoleto porque estableció un plazo de vigencia del 1 de enero del año 2021. ¿Ya? Por lo tanto, habría que eliminarlo. ¿Sí? Señor secretario, tome la votación del artículo de la indicación presentada en sala por el diputado Juan Antonio Coloma. Gracias, señor presidente. Se trata de cómo el proyecto tiene un artículo único que ha recibido esta indicación del señor Juan Antonio Coloma, ya leída. Don Jorge Alessandri, por favor. A favor de la indicación del diputado Coloma. A favor, don Jorge Alessandri. Señorita Carol Cariola. En contra, secretario. En contra, don Juan Antonio Coloma. A favor, A secretario. favor, don Juan Antonio. Don Luciano Cruzcoque. A favor. A favor, don Luciano. Señora Camila Flores. A favor la indicación. A favor, señora Camila. Señora Karen Luc, por don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor también. Don Diego Ibáñez. En contra, don Diego. En contra. Y señora Pamela Giles. Yo no he votado por eso, ¿no? Señor José Miguel, verdad. señor José Gracias. Miguel Castro, por Sí, señora sí. Paulina Núñez. Sí, difiero Don completamente de lo que dice mi querido secretario general y voto a favor de la indicación del señor Coloma. A favor. Don René Zafirio. No está don René. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar en contra, haciendo ver además que es inconstitucional. El artículo 8 de la Constitución establece el deber de que todos los actos de los órganos y actuaciones públicas sean absolutamente públicos y transparentes. Y dice que para que se pueda establecer el carácter secreto, por algunas razones, por razones de seguridad nacional y otras, se debe hacer a través de una ley de quórum calificado. Acá lo que quiere hacer el diputado Coloma es torcer completamente esa norma constitucional y por lo tanto eso es incompatible con la Constitución. En contra, En presidente. contra, don Leonardo Soto. Señor Matías Walker. Presidente, muchas gracias. Yo quiero fundamentar mi voto en contra. Es, tal como ha dicho el diputado Leonardo Soto, una anomalía constitucional, una violación a la Constitución, el persistir en proponer fórmulas de votación secreta. Cuando tenemos un artículo, que es el artículo 8 de la Constitución, incorporado el año 2005, que establece claramente la publicidad y transparencia de todos los actos del Estado. Así lo entendió el Senado, adecuando rápidamente su reglamento a la Constitución, y en el Senado ninguna votación es secreta. En la Cámara de Diputados estamos en una anomalía constitucional. Algunos diputados y diputadas quieren persistir con esa violación a la Constitución. La indicación del diputado Coloma debió ser declarada inadmisible por ser contraria a la Constitución
y por los mismos argumentos yo voto en contra, porque estoy a favor de la transparencia y publicidad de todos los actos del Estado, partiendo por el Congreso Nacional, donde tenemos que dar el ejemplo. Don Matías Walker. Entonces, en contra. Señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. ¿Algún señor o señor diputado que ha quedado sin votar? Señor presidente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor de la indicación, 1, 2, 3, 5 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobada la indicación. Aprobado. Presidente, una duda de reglamento. Sí, diputado Alessandri. Aprovechando que está el secretario general, plantearle un poco una duda de reglamento. Si la opinión tan certera y tan constitucional de alguna manera de los diputados Soto y Walker sobre que no se puede votar nada inconstitucional, se retrotrae a las votaciones de temas inconstitucionales que ellos han votado, como las rentas vitalicias y otros, o sea, les da la posibilidad a ellos de corregir esta votación que fue flagrantemente constitucional declarada por el TC, o es solamente una opinión de este proyecto. Segunda votación que se refiere al artículo 150. Para saber para el futuro. Que es la segunda votación de la mesa. Ya. Diputado Alessandri, creo que estamos hablando de temas absolutamente diferentes. Este no es un tema reglamentario. Cada uno de los diputados son libres de votar en conciencia cualquier tipo de materia. Se ha presentado Pública también. Sí, se ha presentado una indicación por parte del diputado Leonardo Soto, que el señor secretario dará lectura. Gracias, señor presidente. Se trata de una indicación presentada al numeral 2 del artículo único del siguiente tenor. Agrega un inciso segundo al artículo 164 propuesto del siguiente tenor. La segunda votación a que se refiere el artículo 156 será pública y podrá ser realizada por medio electrónico. Diputado Soto. Sí, muchas gracias. Presidente, entiendo que ya se aprobó la primera votación, se aprobó en el trámite regular de este proyecto, que la primera votación de la mesa se hará a través de medios públicos, por voto nominativo, que creo que yo entiendo que es el cuerpo de este proyecto. Pero mi indicación tiene que ver con la segunda votación. Todos saben que si no se consigue mayoría absoluta en la votación de la mesa, a diferencia de lo que se vio ayer en la Convención Constitucional, las dos primeras mayorías pasan a una especie de segunda vuelta. Y esa votación se hace por mayoría simple. Pues bien, la norma que estamos sugiriendo establece que esa segunda votación también es pública y puede ser realizada por medio electrónico. Que facilita bastante el escrutinio. El artículo 156 dice, si en una elección la primera votación no produce resultado, se limitará a la segunda a las dos personas que hayan obtenido las más altas mayorías relativas. En caso de empate se decidirá por sorteo. La indicación dice que en este caso la votación será pública y se realizará por medios electrónicos, tal como lo sugiere el señor secretario general. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Señor secretario general. Solo aclarar, porque yo quiero aclarar bien, porque para que no... ¿Cómo se vota en la sala? Nosotros vamos a tener que votar primero la indicación, el segundo trámite que ustedes están aprobando. Es decir, la votación por los 3/5, que eso es por simple mayoría. Si eso se aprueba, eso queda en el reglamento de la Cámara. Y esto no sería necesariamente incompatible porque la segunda votación quedaría pública, es decir, entre las dos más altas mayorías. Así que no hay incompatibilidad. Si se rechaza, se vota el texto aprobado por la Comisión en el primer trámite reglamentario, para que quede bien claro y después no estén... eso. Muchas gracias, señor secretario. Ha llegado una nueva indicación por parte del diputado Luciano Cruzcoque y la diputada Karin Luc, que va a dar lectura también al señor secretario. Gracias, señor presidente. Tenemos una nueva indicación también, esta vez incide en el artículo transitorio, dice, lo dispuesto en el artículo único de este proyecto entrará en vigencia un año después de su publicación en el diario oficial. Sí se publican, ¿cierto? Publica un resumen, se publica la indicación. Ya, estupendo. Entonces, en votación, ambas indicaciones.
Bien, señor presidente, tenemos, en primer lugar, por la ubicación en el proyecto, la indicación sería al numeral 2 del artículo único. El artículo único. Sí, estamos en votación, diputado Cruz. No, ya lo explicó el secretario general respecto a eso. Sí. Este número 2 del artículo único, indicación del diputado señor Leonardo Soto, que agrega el inciso segundo, agrega un inciso segundo al artículo 164 propuesto. Según lo voy a leer de nuevo, la segunda votación a que se refiere el artículo 156 será pública y se realizará por medio electrónico. Entonces, el numeral 2 en este caso, se vota el numeral 2 con la indicación del diputado don Leonardo Soto. Don Jorge Alessandri. Presidente. En contra. Gracias, secretario. En contra, don Jorge Alessandri. Señora Carol Cariola. Señorita Carol Cariola. Artículo número 2, artículo segundo, indicación de Leonardo Soto. Sí, a favor, presidente. A favor. Secretario. A favor, sí. Don Juan Antonio Coloma, indicación del diputado señor Leonardo Soto. En contra. En contra, don Luciano Cruzcoque. En contra, señor secretario. En contra, don Luciano. Señora Camila Flores. En contra, señora Camila. Señora Karin Luc. En contra. En contra, señora Karin. Don Diego Ibáñez. Por favor, don Diego. Señora Pamela, no se encuentra. Don José Miguel Castro. En contra. En contra, don José Miguel. Don René Zafirio. Indicación de don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. Señor secretario, a favor de mi indicación. Sí. A favor, don Leonardo. Don Matías Walker. A favor de la indicación del diputado Soto. A favor, don Matías. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. ¿Algún señor diputado que quedó sin votar? Nadie. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos en contra. 0 abstenciones, señor presidente. Rechazado. ¿Pasamos a la siguiente? Señor secretario, me gustaría que nos dijera qué diputado titular de la comisión falta. Está la votación clara, diputado Soto. Sigamos porque tenemos pocos minutos para poder terminar la sesión. ¿En votación, señor secretario? Sí, señor presidente. Tenemos la indicación de don Leonardo Soto sobre el numeral número 2 del artículo segundo. Habría correspondería, en este caso, dado que se trata de una indicación modificatoria del numeral 2, proceder a votar el numeral 2 propiamente tal. No, ya. Perfecto. Tenemos indicación numeral 2. Perfecto, hasta acá no hay indicación. Bien. Ya, acá. Señora Camila Flores también se incorpora. Reemplaza el artículo transitorio por el siguiente. Lo dispuesto en el artículo único de este proyecto entrará en vigencia un año después de su publicación en el diario oficial. Sustitutivo del artículo transitorio. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Señorita Carol Cariola. En contra. En contra. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor. A favor, don Luciano Cruzcoque. Señora Camila Flores. A favor. Señora Camila Flores. Señora Karin Luc. A favor. A favor, señora Karin Luc. Don Diego Ibáñez. Contra. En contra, don Diego Ibáñez. Señora Pamela Gil está. Don José Miguel Castro. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra, don Leonardo Soto.
Señor secretario, yo voy a votar en contra porque reiteradamente la bancada hoy día oficialista ha intentado dilatar este proyecto. Lo que estamos hoy día votando es una modificación de un transitorio que colocaron en el año 2019, que dice que tuviera efecto el 1 de enero del año 2021. Y ellos lo aprobaron, estuvieron de acuerdo. Pero hoy día, como ya llegamos al 2021, llegamos al 2022, nuevamente quieren dilatarlo y presentan una indicación en ese sentido. En el fondo, no quieren que esto nunca ocurra. Por lo tanto, presidente, yo estoy en contra de esta indicación. En contra, don Leonardo Soto. Señor Matías Walker. Contra la indicación a favor de la publicidad de las votaciones de los órganos. En contra. Señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. Tenemos, señor presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor, 6 votos en contra, 0 abstención. Rechazado. Y por despachado el proyecto a sala. Diputado informante, señor secretario. Es que... Sí, generalmente, señor presidente, el diputado que informó en primer trámite reglamentario, el que corresponde. Sí, don Juan Antonio Coloma. Diputado Juan Antonio Coloma, ¿quién debe dar cuenta en la sala? Ya. Presidente. Señor secretario general. Sí, Margarita. Quería comentar que el artículo transitorio quedó con una norma obsoleta, como dijo usted, el que está vigente, está aprobado. Así es. A ver, es que esto tiene unos problemas un poquito más grandes que lo que dice Margarita. La primera, que hay un inciso que no se reemplaza y que habla de que tengo que poner en la cédula el nombre de, lo hago presente, tengo que poner en la cédula el nombre de del parlamentario. Entonces eso lo hace público. Y la segunda, ¿por qué no se hizo indicación? Y lo segundo, solo advertir que en el caso del prosecretario y el secretario del que habla en la Cámara y de los secretarios jefe de comisiones queda público. Entonces los parlamentarios van a quedar secretos y los funcionarios públicos. No, pero algo presente para que después no diga que no se dice. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general. ¿Ya? Qué inconsistente, porque esta persona definición se contrapone a la otra. Quedan Sí. dos definiciones contrapuestas en la misma norma. Así es. Así es. Así es. Pasamos entonces, por terminada la discusión del primer proyecto de tabla, pasamos al segundo proyecto de la orden del día, que es continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento, boletín 14.477, discusión inmediata. Se ha invitado al efecto al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, quien se excusó de asistir y no ha asistido en realidad en casi ninguna del proceso de discusión, y la señora subsecretaria de Prevención del Delito, que sí ha participado. Ya asimismo, y le agradezco la disponibilidad del abogado y académico señor Antonio Boscuñán, que siempre ha estado cooperando con el proceso de discusión. Muchas gracias, profesor. Señor secretario, ¿en qué quedamos en este? Sí, señor presidente, en la última sesión votamos en el artículo primero, el numeral 8. Por lo tanto, correspondería en esta oportunidad proceder a votar en el artículo primero un nuevo numeral 9. Déjenme ver qué propone el Ejecutivo. 8. Esto es indicación del Ejecutivo, está en la página 18 del comparado. Teniendo presente que votamos el numeral 8. Que fue sustituido. Acá hay indicación del Ejecutivo para incorporar un numeral 9 nuevo, pasando el actual a cerdillas y sucesivamente al siguiente tenor. 9. Incorpórase al párrafo 2 bis del título sexto del libro segundo un artículo 269 quater nuevo del siguiente tenor. Artículo 269 quater. El que empleare violencia o amenaza para coaccionar a un testigo, un perito,
un intérprete o cualquier interviniente en una investigación o juicio penal a realizar u omitir una determinada actuación con incidencia en aquella o será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Esa sería la indicación del Ejecutivo para incorporar este nuevo numeral 9. Se encuentra presente por parte del Ejecutivo don Fernando Salamé, subsecretario de Prevención del Delito subrogante. Tiene usted la palabra, subsecretario. Hola, muy buenas tardes, presidente. Saludarlo y por su intermedio a todas las señoras y señores diputados. Lo que se está solicitando en este punto en particular es poder mantener, ¿no es cierto?, los mismos términos ya aprobados y mantener en el título y en el párrafo lo ya señalado. Ofrezco la palabra sobre la propuesta de indicación del Ejecutivo que ha explicado tan latamente el señor subsecretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación. Bien, señor presidente, en votación la indicación del Ejecutivo que agrega este nuevo numeral 9. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Juan Antonio Coloma. No está. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano Cruzcoque. Señora Camila. No está, señora Camila. Ya, por don Gonzalo Fonsalí estaba la señora Karen Luc, me parece. Se fue. Ya, perfecto. Estaba Gonzalo tampoco. Don Diego Ibáñez. No está don Diego tampoco. Señora Pamela. Don José Miguel Castro por la señora Paulina. A favor, señor secretario. A favor, don José Miguel. ¿No? José Miguel Castro. Aquí está anotado. Don René Zafirio. También. Don René. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Señor Matías Walker. No ganaba. Presidente, a pesar de que los diputados y diputadas oficialistas que estaban presentes en la sala nos abandonaron y dado que tenemos una responsabilidad de darle gobernabilidad a Chile, aprobamos esta indicación del Ejecutivo. A favor, señor Matías Walker. Y señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Al igual que lo que acaba de señalar el diputado Walker, este es un proyecto importante que el Ejecutivo le ha planteado, discusión inmediata, y hemos tratado de avanzar con la participación también del profesor Antonio Bascuñán, que nos ha ayudado bastante en mejorar el texto de la discusión, y lamento mucho que pareciera que a los diputados oficialistas les importaba más que las votaciones de la mesa sean secretos, que es un proyecto tan importante y relevante, y debo reconocer que el diputado Alessandri y el diputado Castro son los únicos que se han quedado dentro de este proceso de discusión. Yo voy a aprobar la propuesta de indicación del Ejecutivo. A favor, señor presidente. Tenemos, señor presidente. ¿Qué pasó acá? Es la planilla de votación que venía la antigua. Ya, disculpe. Sí, es que me salió justo, saqué una planilla de votación antigua. Ahora sí. Su votación, por favor. Diga, pues, diputada. Sí, señorita Carol Cariola. Eso. ¿Quién hizo Bu? No. Sí. ¿Alguien se puede escuchó, se escuchó Se revisará el Bu. video. Sí, por favor, solicito revisar el video, secretario, por favor. Voto a favor. A favor. A favor. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 0, 0, señor presidente.
el Aprobado. numeral 9. Aprobado. Pasamos al siguiente, señor secretario. Tenemos que ir al numeral 9 antiguo del proyecto, ahora a la página 19, artículo primero, el antiguo 9, que ha pasado a ser 10. Acá también tenemos una indicación del Ejecutivo, señor presidente, con indicación del Ejecutivo. Indicación del Ejecutivo. Tenemos el numeral 9 reemplaza el artículo 296 del Código Penal por el siguiente. El que amenazare seria y verosímilmente a otro o ni rogar a él, a su familia o a una persona cercana a él, un mal que constituiría delito, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio. Se pondrá la pena de presidio menor en su grado medio cuando, primero, se amenace con irrogar un mal que constituiría alguno de los delitos previstos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365, 433, 436, 474, 475, 476, 477 de este código. Segundo, se realice la amenaza en forma anónima proporcionando una identidad falsa. Bien, la indicación del Ejecutivo intercala en el inciso segundo del artículo 296 propuesto. Entre la expresión cuando y los dos puntos, la frase concurre a alguno de los siguientes casos. Se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio cuando concurra alguno de los siguientes casos. Es una cosa más bien formal, ¿no? Nada más, sí. La indicación que modifica el proyecto de ley. Claro, modifica el numeral 9 Sí. del artículo primero. No. Ahora se vota. Ahora. Entonces sería... Ofrezco la palabra sobre el punto, señor subsecretario. Gracias. Bueno, aquí lo que se busca al agregar esta frase es básicamente separar las dos hipótesis. No necesariamente son copulativas, sino que pueden darse de manera indistinta y también viene a regular, ¿no es cierto?, el delito de amenaza. Así que eso básicamente es para poder hacer la diferenciación y que eso quede claro. Eso, presidente, gracias. Eso es la indicación, señor subsecretario, pero respecto a la propuesta de artículo. ¿Perdón? Usted está solamente dando una explicación respecto a la indicación del Ejecutivo, pero ustedes hicieron una propuesta de artículo, que es la propuesta del artículo 296. Sí, lo que pasa es que en el fondo lo que estamos haciendo es regular las amenazas por separado de las coacciones. Esa es la... Sí, parece que no nos estamos entendiendo, señor subsecretario. No le estoy pidiendo solamente la explicación de su indicación, que modifica su proyecto de ley. Estamos la explicación de la propuesta del proyecto de ley, del 296. Usted está presentando un proyecto de ley que modifica el Código Penal en una serie de artículos. No está presentando solamente una indicación, señor subsecretario. Y es que, de hecho, el 296 que vamos a votar va a ser la propuesta de ustedes. Sí, lo que pasa es que lo que viene a hacer el artículo es regular las amenazas. Y en base a eso también poder crear la justificante para esos efectos. Ya, señor subsecretario, yo le pediría, por favor, al Ejecutivo que nos pudiera ayudar en el proceso de discusión. Queremos ayudarlo a ustedes y yo le pediría un poco más de seriedad respecto a la defensa de su proyecto de ley. Le voy a dar la palabra al profesor Antonio Bascuñán. Profesor, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes y muy buenas tardes por su intermedio a los diputados presentes y también a todo el personal de la corporación. El artículo 296 junto con, la propuesta, perdón, de modificación del artículo 296 junto con la propuesta de derogación del artículo 297 son dos partes de una misma idea regulativa. Responden a la idea central del proyecto, señor presidente, que consiste en distinguir entre el delito de amenaza,
que queda regulado como un delito contra la seguridad pública en el artículo 296, y el delito de coacción, que ya fue aprobado como nuevo artículo 143 bis. De ese modo, lo que el Código Penal actualmente tipifica y sanciona como amenazas condicionales, o sea, como formulación de amenazas como medio para imponer condiciones, pasa a quedar comprendido como medio comisivo del nuevo delito de coacción. La actual amenaza condicional pasa a formar parte del tipo del nuevo delito de coacción en cuanto medio comisivo amenaza. Por eso es que se deja en el artículo 296 como único supuesto de hecho el que hoy en día corresponde al número 3, o sea, la amenaza cívica. Eso en cuanto a la configuración que tiene la disposición. Adicionalmente, se amplía el círculo de personas cercanas al amenazado, no solamente él, no solamente sus familiares. Hoy en día el Código Penal tiene una definición de familia al final, en el inciso final del artículo 296, sino que también a personas cercanas al amenazado. Eso es así porque hay muchas relaciones personales que hacen que la amenaza sea relevante y que sin embargo no correspondan a relaciones familiares en sentido estricto. Y luego, claro, están las dos agravantes que el gobierno propone en su mensaje, que son autoexplicativas y a las cuales se ha referido el gobierno también. Muchas gracias por la explicación, profesor, una explicación que me hubiera encantado que haya venido de los autores del proyecto. Pero una consulta, profesor, porque aquí se establece como al ampliar el concepto de familia, persona cercana a él, el concepto no será demasiado ambiguo, no será demasiado amplio. ¿Hasta dónde llega la cercanía a él? Es decir, puedo decir que mi vecino de la esquina es una persona cercana a mí y por lo tanto le va a comprender dentro de la hipótesis del nuevo artículo 296 que plantea el gobierno. ¿Cuál es ese límite, o vamos a dejar a criterio de los tribunales el establecimiento de esta cercanía? No sé, yo veo un poco de riesgo respecto a la amplitud que tiene el concepto, porque el artículo 96 original habla acerca de la familia y tal cual usted señala en el inciso final se establece qué es lo que se considera como familia, y hoy día lo borramos y lo ampliamos. Así es. La cuestión, señor presidente, se responde bajo la siguiente conjetura. Una cosa es ser destinatario de la amenaza y otra cosa es ser destinatario del mal con cuya irrogación se amenaza. Y entonces la pregunta es, ¿no?, ¿en qué medida que otro sea destinatario del mal con cuya irrogación se amenaza cuenta como una amenaza para el destinatario de la amenaza, como si le estuviera hecha a él? O sea, ¿a quién, cuánto le importa a uno, digamos, las demás personas, tales como si fueran amenazas dirigidas contra uno mismo, de irrogar los males contra uno mismo también? Y entonces, claro, la regla de la familia, que es una regla que tiene el Código de 1875, lo que hace es que, por decirlo así, no asume por definición que los miembros de la familia que satisfacen esa definición son personas respecto de las cuales el amenazado, o sea, el destinatario de la amenaza, tiene tanto interés en su indemnidad respecto de esos males como lo tiene respecto de sí mismo. Esa es la reflexión. Pero esa es una cuestión que puede referirse naturalmente a un círculo de personas distinto, ¿no?, de las personas que pertenecen a la familia, o que incluso personas respecto de las cuales se tengan vínculos formales familiares no representen para el amenazado una consideración de esa proximidad, de esa cercanía, que es una cuestión, por decirlo así, señor presidente, como de identidad en el sufrimiento. O sea, que se amenace con irrogar a otro un mal, lo siento como si ese mal no me fuera irrogado a mí. Ese es básicamente el punto. Muchas gracias, profesor. ¿En votación, señor secretario? Señor presidente, en votación el artículo primero, numeral 9, digamos entre comillas antiguo, con la indicación del ejecutivo que ya se ha dado lectura, don Jorge Alessandri. A favor, secretario. A favor, don Jorge. Señorita Carol Cariola.
A favor. Ahora sí que está. A favor también. Don Juan Antonio A favor. Coloma, lo veo por ahí. Don Juan Antonio está a favor. Don Luciano. No sé si se me... No. Señora Camila. Tampoco. Don Gonzalo. Tampoco. Don Diego tampoco. Señora Camila tampoco. Don José Miguel Castro, por favor. Gracias, señor secretario. No voy a argumentar mi voto, voy a votar a favor, pero quiero dejar en acta para no pedir la palabra después, que para mí fue muy clara la explicación del Ejecutivo y leyendo el proyecto me quedó claro también. Eso, gracias. Gracias, don José Miguel. A favor. Don René. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Don Matías Walker, a favor también. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 3, 6, 7, 0, 0. Aprobado. Ya. Y pasamos al numeral 10. El numeral 10. Que para efectos legales es el 11. Exactamente. El numeral 10, original del artículo, lo que hace es derogar una disposición del Código, que es el artículo 297, que dice lo siguiente: las amenazas de un mal que no constituya delito hechas en la forma expresada de los números primero o segundo del artículo anterior serán castigadas con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio. Ese es el artículo que se deroga, señor presidente. Sí, tal cual el señaló el profesor Bascuñán, este artículo va de la mano con el anterior, así que lo sometemos a votación inmediatamente, señor secretario. Bien. Numeral 10, deroga artículo 167, don Jorge Alessandri. A favor. A favor, señorita Carol Cariola. A favor. A favor también, don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio. Don Luciano no, don Camila, don Gonzalo, don Diego, don José Miguel Castro, por favor. A favor, señor secretario, gracias. A favor, don José Miguel. No se rían allá tanto. Don Leonardo Soto, por favor. A favor. A favor, don Leonardo. Don Matías Walker. A favor. A favor también, señor presidente. A favor. 700, señor presidente, el numeral 10. Aprobado. Pasamos al artículo 297 bis. Bien. Es el numeral 11 del artículo primero. Sustituye el artículo 197 bis del Código Penal por el siguiente: cuando las amenazas se hicieren contra un funcionario público, contra un profesional o funcionario de los establecimientos de salud, público o privado, contra un profesional, funcionario o manipulador de alimentos de establecimientos educacionales, públicos o privados, al interior de sus dependencias, o mientras estos se encontraren en el ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Y dice la propuesta del numeral 11, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente, lo que se está buscando acá es... Señor subsecretario, usted está pidiendo la palabra. Presidente. Sí, ya. Tiene usted la palabra, señor subsecretario. Lo que se busca acá es básicamente agregar una nueva hipótesis y referirnos a los funcionarios públicos en general. Antes solo eran algunos de ellos y creemos que esto tiene que abarcar a la totalidad. Además, poder establecer una gran independiente para este tipo de amenaza. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputado Castro. Presidente. Diputado Castro. Gracias, señor presidente. No entiendo por qué pusieron también, identificaron tanto, fueron tan al detalle, y por qué no pusieron simplemente funcionario público. Si eso me lo pudiese explicar el señor subsecretario. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Diputado Leonardo Soto. Sí, yo también quisiera que el subsecretario nos diera una precisión, porque este artículo lo creamos en esta comisión. Entiendo que es un proyecto de ley que busca proteger a los funcionarios de la salud, a los funcionarios de educación, manipuladores de alimentos, por las agresiones, tanto físicas como verbales, que estaban siendo objeto en algún momento. Y hoy día se nos propone una modificación
que manteniendo esa penalidad sobre esas conductas, agrega como conducta punible a todas las amenazas que se hicieran contra cualquier funcionario público, no circunscrito a la salud, no circunscrito solamente a educación o alimentos. Y funcionarios públicos, bueno, somos hasta nosotros mismos. Y además se cambia la pena, porque en la ley vigente dice que se debe imponer el grado máximo o el máximo de las penas previstas en los dos artículos anteriores en sus respectivos casos. Y acá dice que se sanciona con una pena específica, que es el presidio menor en su grado medio a máximo, que va de 540 días a 5 años. Quisiera que me explicaran cuáles son las razones. Muchas gracias, señor diputado. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Si me permite, me gustaría que lo explicara Isidora Rivero del Ministerio del Interior. Ella conoce la historia de este proyecto de ley. Yo estoy en calidad de subrogante, si usted lo permite. Muchas gracias, señor subsecretario. Señor Isidora Rivero, tiene usted la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los diputados presentes. Bueno, más que nada explicar que, en primer lugar, lo que hace este artículo 297 bis efectivamente es ampliar las hipótesis y no derogar la redacción que existía previamente, porque si bien se pueden fijar en la redacción que existía antes, se señalaba que aplicaba a las amenazas contra profesionales públicos o privados. Entonces, si actualmente lo dejamos como a funcionarios públicos, estaríamos dejando fuera a los funcionarios privados que actualmente se encuentran incluidos en este artículo. Entonces, en primer lugar, se quiso ampliar y no restringir, sino que ampliar en la misma lógica con lo cual se hizo respecto a las coacciones. Si bien recuerdan, se aprobó el delito de coacciones en general y también se aprobó el delito de coacciones a funcionario público. Entonces, esa misma lógica se quiere aquí replicar en el sentido de tener el delito general de amenazas y el delito de amenazas contra funcionario público. Respecto a la modificación de la pena, efectivamente es necesario hacer una modificación, porque el artículo 297 bis se refiere a la pena que tenía el delito de amenazas, pero el delito de amenazas, por así decir, vigente. Antes de esta modificación que estamos realizando de separar la amenaza de las coacciones, ya se aprobó en esta comisión recientemente la derogación del artículo 297, que eran las amenazas de un mal no constitutivo de delito, precisamente porque quedan hoy en día comprendidos dentro de lo que serían las coacciones. Entonces, al señalar en el artículo 297 bis que la pena se impone en el grado máximo o máximo de las penas previstas en los dos artículos anteriores, eso ya no es válido porque el artículo anterior se acaba de derogar y el 296 lo estamos modificando precisamente porque estamos modificando el delito de amenazas. Y al estar modificando el delito de amenazas también estamos modificando la pena para poder hacerlo proporcional. Entonces es por eso que también es necesario modificar la pena del 297 bis y simplemente se está haciendo un ajuste proporcional en la pena, por eso queda en grado medio máximo, porque en el fondo el delito de amenazas simple sería mínimo a medio. Entonces, el delito de amenazas simples sería mínimo a medio, el de contra funcionario público sería medio a máximo. Pero esa sería la explicación y la historia de por qué en el fondo no se está ni derogando, ni más que nada se está ampliando y se está modificando la pena, más que nada por un ajuste proporcional de las penas. Bien, muchas gracias, señor Isidora Rivero. Yo tengo mis dudas respecto a la ampliar y subir la sanción respecto a un delito que ya está penado por el hecho de ser funcionario público, profesional de los servicios de establecimientos de salud, público-privados, o contra profesional o funcionario manipulador de alimentos, también en términos público-privados. No me cabe la razón por la cual este tipo de personas pueden tener este estatus diferente que dé la razón para poder ampliar las penas en este monto. Pero como es una materia de política legislativa, señor secretario, tome la votación. Presidente. Sí, diputado Castro. Sí, a mí también me genera un poco de duda si pudiera ahondar un poquito el porqué de cambio de
o aumento de lo que son las penas. Yo soy abogado, pero me gustaría que ahondara un poquito más la señorita, si es que puede, señor presidente. Sí, señora Isidora. Sí, sí, por supuesto. Bueno, a ver, este aumento en la sanción es algo que ya existe en el artículo 297 bis. Actualmente se señala en el fondo que se van a imponer el grado máximo o máximo de las penas de las amenazas. Esto es lo que actualmente está contenido en el artículo. Esto también es una especie de calificante. Es decir, actualmente ya hay una calificante para el delito de amenaza cuando recaen sobre estos funcionarios. Esto, lo que nosotros estamos simplemente incluyendo es ampliarlo al resto de los funcionarios públicos, como también lo hicimos en el delito de coacciones que fue aprobado por esta comisión. Pero esta calificante existe y el motivo por el cual existe es que efectivamente estos funcionarios tienen ciertas responsabilidades y ciertos deberes que efectivamente son especialmente importantes para la población. Entonces, viene a ser un mayor reproche que hace el Código Penal al imponer una mayor sanción por amenazar a este tipo de funcionarios, por supuesto que es en el ejercicio de sus funciones, como se señala en la redacción del delito, que se señala que es al interior de sus dependencias o mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones o en razón o motivo de ellas, es que siempre en el fondo va a ser un poco más grave en estos casos, porque más allá de que sean personas particulares, se les está amenazando por un motivo que está, por ejemplo, en el caso de los establecimientos de salud, que también está vinculado con poner en riesgo la salud de las personas, o en el caso también de los manipuladores de alimentos, de establecimientos educacionales, también son personas que tienen una especial responsabilidad con deberes para la población, para con la población. Entonces, por eso que actualmente el Código Penal tiene esta calificante cuando estas personas son víctimas del delito de amenaza. Y bajo esa misma lógica, el delito de coacciones y el delito de amenazas buscan también tener unas calificantes especiales para los funcionarios públicos que efectivamente, mientras desempeñen mientras estén en ejercicio de sus funciones, tengan esta protección especial. Por supuesto que si no están en ejercicio de sus funciones o el delito se comete no por razón de su cargo, la pena viene a ser la de amenaza simple o la de coacción simple. Esto es netamente cuando está vinculado con el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias, señora Isidora. Yo insisto, no le encuentro razón de ser si además como agravante en el artículo 296 establecimos para delitos graves una pena de presidio menor en su grado medio ante situaciones de delitos que son mucho más graves, ¿ya? O amenazas que son mucho más complejas, y aquí estamos atendida la calidad de funcionario público, ni siquiera público, porque incluso es privado, ¿ya? Recintos de salud privado, establecimientos educacionales privados, se le va a aplicar una sanción mucho más drástica. Sigo persistiendo la duda, pero señor secretario, ¿tomó la votación? Gracias, señor presidente. En votación, consecuencia, el numeral 11 del artículo primero, conforme a su texto original. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don José Miguel Castro, por favor. Me abstengo, señor. Abstención, don José Miguel Castro. Don Leo Soto, no está. Don Matías Walker. A favor. A favor. Y señor presidente. Rechazo. Bien. Señor presidente, tenemos 2 votos a favor, 1 en contra, una abstención, no reúne la mayoría. Rechazado. Pasamos al siguiente, por favor. Bien. El 12 del artículo primero, que está en la página 22 del comparado, introduce una disposición nueva, que es el artículo 297 ter, el cual dice lo siguiente: en los casos en que este código sancione la comisión de un delito mediante el empleo de fuerza, violencia, amenaza o intimidación, y en la perpetración del hecho fueren empleadas amenazas de las previstas en el presente párrafo, la pena a imponer no podrá ser inferior a la que resultaría de aplicar las disposiciones que lo conforman. Esa es la nueva disposición, señor presidente, numeral 12 del artículo primero.
Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre este nuevo artículo 297 ter. Profesor Bascuñán, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La regla tiene por objetivo evitar que en la aplicación práctica de la nueva regulación, el hecho de que las amenazas condicionales sean ahora medio comisivo de coacción pudiera resultar en la aplicación de una pena inferior a la establecida por el 296 cuando el medio comisivo es una amenaza de mal constitutivo de delito. En términos abstractos, señor presidente, cuando eso se diera, es decir, cuando se coaccionara mediante una amenaza de un mal constitutivo de delito, lo correcto sería aplicar el artículo 75 del Código Penal y entender entonces que hay concurso entre los dos delitos, en la coacción mediante amenaza y la amenaza de mal constitutivo de delito, y entonces establecer la pena con esa exasperación que prevé el artículo 75, lo que se llama el concurso ideal. Por supuesto, no tiene sentido una regla en el código que diga que hay que aplicar una regla en el caso en que hay que aplicar una regla. Pero la idea del 297 ter es ponerse en el caso en que la práctica, ¿no?, interprete el cambio legal de manera disyuntiva. Es decir, que la amenaza o bien es amenaza simple o bien es coacción mediante amenaza. Y siendo coacción mediante amenaza, vea que solo es aplicable el 143 bis nuevo, y en un caso de tentativa de coacción mediante amenaza pudiera quedarse con una pena por debajo del presidio menor en su grado mínimo. Entonces lo que hace la regla es decir, mire, allí donde se emplee amenaza de mal constitutivo de delito, como mínimo lo que corresponde es la pena del 296. No puede haber pena por debajo del 296. Eso es todo lo que hace la regla, simplemente prevenir un eventual efecto, por decirlo así, de despenalización no deseada por parte del proyecto que cambia la amenaza condicional por la coacción mediante amenaza. Porque hoy la ley le dice muy claro al aplicador, le dice si es amenaza simple, tal pena, si es amenaza condicional, más pena. O sea, la propia ley le dice que si la misma amenaza es condicional, tiene más pena. Ahora, como esto cambió de ubicación y ya no es la amenaza condicional una clase de amenaza, sino que es el medio comisivo de la coacción, pudiera ser que en la práctica los aplicadores de la ley, en su interpretación del cambio, condujeran, por decirlo así, a una despenalización de casos particularmente graves de amenazas de mal constitutivo de delito. Muchas gracias, profesor Bascuñán, por la explicación. ¿En votación, señor secretario? Gracias, señor presidente. Artículo primero con numeral 12 original. Don Jorge Alessandri, por favor. A favor, don Jorge. ¿Dónde está? Acá está. Don José Miguel Castro, por favor. A favor. A favor, don José Miguel. Don Matías Walker. A favor. A favor también, don Matías. Y señor presidente. A favor. 400, señor presidente. Aprobado. Vamos entonces al numeral 13 del artículo primero, que incide en el artículo 298 del Código Penal, el cual dice en su texto vigente: en los casos de los tres artículos precedentes se podrá condenar además al amenazador a dar caución de no ofender al amenazado y en su defecto a la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad. Se sustituye en el artículo 298 la expresión 3 por 2. Debe ser por la derogación 297. Por la derogación del 297 puede ser, claro. Me imagino que por la derogación del 97, porque es una... Sí. Esto es una adecuación formal respecto a la derogación del artículo 97, por lo tanto voy a pedir la unanimidad para darlo por aprobado. ¿Sí? Por aprobado. Pasamos al artículo, a la derogación del artículo 328. Bien.
Ahora sí. Deroga el numeral 14 deroga el artículo 328 de la siguiente tenor: la amenaza hecha de palabra o por escrito de cometer alguno de los delitos previstos en el artículo 323 será castigada con reclusión menor en su grado mínimo o con multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. No sé si el Ministerio del Interior querrá explicar la razón por la cual vamos a derogar este artículo. Señora Isidora. Sí, presidente. Más que nada se está derogando porque este es un artículo que tipifica un delito de amenaza y que se encuentra ya subsumido en la actual redacción que se aprobó del delito de amenazas del artículo 296. Incluso tiene una pena inferior de presidio menor en su grado mínimo o multa. Entonces ya quedaría comprendida esta situación dentro del delito 296 que ya fue aprobado por esta comisión. Es por ese motivo que se propone derogar. Muchas gracias. Sí, efectivamente está contemplado dentro del artículo que usted señala. ¿Lo damos por aprobado por unanimidad? Sí. Pasamos al numeral 15. Al 15. El 15. Patricio, ¿está en silencio? Gracias. Incide este numeral en el artículo 366 quater, que es bastante extenso. Para dar un contexto, voy a leer el inciso primero, que señala: el que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, le hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado con prisión menor en su grado medio a máximo. La modificación incide en su inciso tercero de este artículo, que dice: quienes realicen algunas conductas descritas en los incisos anteriores con una persona menor de edad pero mayor de 14 años, concurriendo cualquiera de las circunstancias enumerando primero el artículo 361 o el enumerar el artículo 363, o mediante amenazas en los términos de los artículos 296 y 297. Y acá justamente esta última oración, o mediante amenaza en los términos del artículo 296 o 297, se reemplaza por o coaccionando mediante amenazas en los términos del artículo 143 bis, tendrá las mismas penas señaladas en el inciso anterior. Existe una norma adecuatoria respecto a el artículo 143 bis, que fue el primer artículo que nosotros tratamos ya en una sesión pasada, así que por aprobado por la misma votación. 400 también. Vamos al 16. El 16 lo que hace es derogar el artículo 494, su numeral 16 del artículo 494, su numeral 16. Sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, 2 puntos al numeral 16, el que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a ejecutar lo que no quiera. Lo deroga. Con la palabra sobre el punto, señora Isidora. Sí, presidente. Bueno, aquí se propone derogar esta falta porque este es el caso de la coacción cometida mediante violencia. Este es el caso que efectivamente el Código Penal actualmente sanciona la coacción mediante amenaza en el delito de amenaza y la coacción violenta como falta en este artículo 494, número 16. Entonces, en el artículo 143 bis, que ya fue aprobado por esta comisión, se está tipificando el delito de coacción tanto mediante amenaza como mediante violencia, de modo que ya estaría subsumida esta coacción violenta. Muchas gracias, señora Isidora. ¿Por la misma votación? Aprobado. También. Pasamos entonces a la reforma del Código Procesal Penal, su artículo 54. Bien, el artículo segundo del proyecto incorpora las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal. Primero, número 1, modifica el inciso primero del artículo 54 en el siguiente sentido. El artículo 54 señala los delitos de acción pública previa instancia particular. En los delitos de acción pública previa instancia particular no podrá procederse de oficio sin que a lo menos el ofendido por el delito hubiere denunciado el hecho
a la justicia, al Ministerio Público o a la policía. Tales requisitos son: A, las lesiones previstas en los artículos 399 y 494, número 5 del Código Penal. B, la violación de domicilio. C, la violación de secretos previstos en los artículos 231 y 247, inciso segundo del Código Penal. D, que sufre cambios, reemplazando, dice, las amenazas previstas en los artículos 296 y 297 del Código Penal por las amenazas previstas en el artículo 296 en la primera modificación. Luego incorpora un literal E nuevo que dice las coacciones previstas en el artículo 143 bis del Código Penal. Vamos a ver si tiene algo más para abajo. No, y ahí termina. Son dos normas adecuatorias, toda vez que se derogó ya el artículo 297 y se está incorporando las coacciones previstas en el 143 bis del Código Penal. Por lo tanto, voy a solicitar por unanimidad aprobarla. Ya. Vamos al siguiente, señor secretario. Bien, 400 también. Aprobado. Y vamos al numeral 2 del artículo segundo. Numeral 2. Está en la página 30. Incide en el artículo 308, que se refiere a la protección de los testigos. Dice, reemplácase en el inciso final del artículo 308 la expresión o amenazas en los términos del artículo 196 del Código Penal. Dice, se entenderá que constituye un caso grave y calificado aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal. Esto se reemplaza por coacciones o amenazas en los términos de los artículos 295 ter y 296 del Código Penal respectivamente. Presidente, Sí, Margarita. hay una indicación del Ejecutivo. Efectivamente, una indicación del Ejecutivo para sustituir en el numeral 2 la expresión artículo 295 ter y 296 por 269 cuater y 296. Esa indicación, ¿verdad, Margarita? Sí, es verdad. Claro, indicación del Ejecutivo para sustituir en numeral 2 la expresión artículo 295 ter y 296 por 269 cuater y 296, que haría coacciones o amenazas en los términos de los artículos 269 cuater y 296 del Código Penal respectivamente. Esa sería su redacción con la indicación del Ejecutivo del numeral 2 del artículo segundo. Sería segundo número 2 con indicación. ¿Lo aprobamos por la misma votación, señores diputados? 400. Aprobado entonces el numeral 2 con la indicación del Ejecutivo. Sí, ahora pasamos a las modificaciones del Código de Justicia Militar. Sí, artículo 3 incide en el Código de Justicia Militar. El numeral 1 modifica el artículo 184 del Código de Justicia Militar. Primero, la primera modificación en el subliteral numeral 1, literal A, suprímese en el inciso primero la frase amenazar en los términos del artículo 196 del Código Penal, de tal manera que queda el que ofendiere o injuriere de palabra o por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas. Entonces, elimina la referencia al artículo 196 del Código Penal. Luego, en literal B incorpora un inciso final nuevo al artículo 284, que es del siguiente tenor: el que amenazare los términos del artículo 296, entonces lo regula en forma especial en este inciso final, el que amenazare los términos del artículo 296 del Código Penal a las Fuerzas Armadas, sus unidades, reparticiones, armas, clases o cuerpos determinados, o a uno de sus integrantes con conocimiento de su calidad de miembro de esas instituciones, será castigado con la pena prevista en el artículo 297 bis de dicho código. Ese será el numeral 1 del artículo 3. Literales A y B. El Ejecutivo, ¿cuál es la razón por la cual se eliminaría la especificidad respecto a la amenaza? Porque lo que dice el artículo original es que el que amenazara en los términos del artículo 296, y ustedes lo amplían y dicen el que ofendiera o injuriare de palabra por escrito o cualquier otro, es decir, le restan requisitos. ¿Y cuál es la razón de este cambio? Sí, bueno, presidente, efectivamente la razón en general es la misma lógica que se ha dado a lo largo del proyecto respecto a hacer estas calificantes respecto a los funcionarios públicos. En ese sentido, lo mismo se va a repetir posteriormente respecto a la Policía, Investigación y Gendarmería.
en el sentido de homologar lo que es las amenazas a funcionarios públicos con lo que también sería amenaza contra carabineros, contra PDI, contra gendarmería, que también son funcionarios públicos. En ese sentido, como se estaba proponiendo anteriormente, crear este artículo, o sea, modificar el artículo 297 bis en el sentido de imponer una sanción un poco más alta respecto a los funcionarios públicos, la idea de esta modificación era precisamente eliminar del inciso primero del artículo 284 a las amenazas y dejarlas en el inciso final, remitiendo la pena a las amenazas contra el funcionario público, de modo de homologar las amenazas contra todos los funcionarios públicos, estén, independiente de si están en el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica de Gendarmería o están en el Código Penal, lo importante es que tengan las mismas penas. Hay que recordar que la amenaza contra fiscal y defensores penales públicos que ya fueron aprobadas por esta comisión, también tienen la misma pena que se proponía en el artículo 297 bis. Entonces la idea precisamente era que todos los funcionarios quedaran con la misma pena. Ese era el sentido de esta modificación. Sí, que sería el texto del 297 bis actual, toda vez que se rechazó la modificación que se presentó por el Ejecutivo. Claro, de todos modos habría que hacer un ajuste porque el artículo 297 actual se remite a los dos artículos anteriores, pero el 297 fue derogado, entonces tendría que remitirse solamente el artículo 296. Sí. Esa es una adecuación que quería Secretaría. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿En votación? Patricia está en silencio. Artículo 3º, numeral 1, literales A y B, don Jorge Alessandri. A favor. Favor. Don José Miguel Castro. A favor. Favor. Gracias. Don Matías Walker. A favor. Señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. 3-1-0. Aprobado. Aprobado. Pasamos a la modificación del artículo 417. Sí, artículo 3º, numeral 2. Modifica el artículo 417 del Código Penal en el siguiente sentido. Reemplázase la expresión de los artículos 296 y 297 por la frase del artículo 296. Y B, sustitúyese la expresión sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio por será castigado con la pena prevista en el artículo 297 bis de dicho código. Eso sería el numeral 2 del artículo. Tercero. Muchas gracias, señor secretario. Este es lo mismo que la norma anterior, pero respecto a los funcionarios de Carabineros de Chile. ¿Ya? ¿Lo mantenemos con la misma votación anterior? No, por la misma votación. 3 votos a favor y 1 en contra. Bien. 1-0. Número 2. Pasamos al artículo 4. Que es lo mismo respecto a los funcionarios de la Policía de Investigaciones, por lo tanto también por la misma votación. Señores diputados. Ya. Cuarto, número 1 y 2 al presidente, entonces sería también 3-1-0. Sí. Perfecto. Tenemos 3, 1 y 0. Bien. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, modifícase el artículo 15D del decreto ley número 2859 de 1979 que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile en el siguiente sentido. Es el artículo 15D. Reemplázase la expresión de los artículos 296 y 297 por la frase del artículo 296. 2. Sustituyese la expresión el grado máximo de las penas previstas en dicho artículo para los distintos tipos de amenazas contempladas por esto por la frase la pena prevista en el artículo 297 bis de dicho código. Esto lo aprobamos por unanimidad. Es la aplicación de la norma para los funcionarios de Gendarmería de Chile. Entonces, artículo 5. Este va por 400, ¿cierto? Bien.
Pasamos al artículo primero transitorio. Aprobado 400. Primero transitorio. Aquí tenemos una. Aquí hay una propuesta del Ejecutivo. Sí, 300. Sí, para eliminar el inciso final, exactamente. El artículo primero transitorio, señor presidente, dice el que emplearía violencia o amenaza para compeler a un convencional constituyente a los que se refiere el artículo 131 de la Constitución Política de la República, a ejecutar u omitir una acción en ejercicio de sus funciones será sancionado con la pena señalada en el inciso segundo del artículo 267 del Código Penal. Asimismo, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 264 del Código Penal en lo relativo a los cuerpos colegisladores. Aquí hay una nota al pie de página que precisa que el artículo 264 señala que el que amenaza durante la sesión de los cuerpos de los colegisladores o de la audiencia de los tribunales de justicia, algún diputado, senador o algún miembro de dichos tribunales o un senador o diputado, por las modificaciones manifestadas en el Congreso, un miembro del Tribunal de Justicia o por los fallos que hubiera pronunciado o a los ministros de Estado u otra autoridad en ejercicio de sus cargos, será castigado por reclusión menor de cualquiera de su grado. En el caso que perturbe gravemente el orden de la sesión de los cuerpos colegisladores o las audiencias de los tribunales de justicia, ocasione de tumulto, exaltará el desorden del despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de pedir sus actos, será castigado con la pena de reclusión menor de su grado mínimo y multa de 6 a 10 UTM o solo esta última. Muchas gracias, señor secretario. Este fue un tema que también debatimos cuando tratamos el tema del Congreso Nacional, fue latamente debatido y por lo tanto voy a someter en votación el artículo primero transitorio con la eliminación de este inciso final. Ya. ¿Aprobado por unanimidad, señor diputado? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 0, 0. Bien. Artículo segundo transitorio. Mosquita, presidente. Tomamos la indicación de esta cuestión. Ya, gracias. Bien, artículo. Para el efecto del exterior de la ley, dejo constancia que se ha presentado indicación suscrita por el diputado señor Marco Ilaca, presidente de la comisión, en el sentido de eliminar el inciso final, acogiendo de esta manera la propuesta del Ejecutivo. Sí, la propuesta del Ejecutivo no está contenida en una indicación, por lo tanto se suscribió la indicación. Exacto. Ya pasamos entonces al inciso segundo transitorio. El segundo transitorio señala lo siguiente: los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiera imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración. Si la presente ley entrara en vigor durante la perpetración del hecho, se estará lo dispuesto en ella siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho. Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará lo dispuesto en ella. Para terminar, si la aplicación de la presente ley resulta más favorable, se deberá tomar en consideración todas las normas de ley previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho. Para efecto de lo dispuesto, los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible. Eso es, señor presidente, el artículo. Yo creo que el artículo se entiende per se, es norma general de derecho penal, así que lo someto en votación. Perfecto. Segundo transitorio. ¿Aprobado por unanimidad, señor diputado? Sí, claro. Tenemos entonces 400, aprobado también por unanimidad, señor presidente. Con eso terminamos. Y por despachado el proyecto. Sí, vamos a ver el diputado informante. ¿Diputado informante? Sí, veamos. Le correspondería a don Gonzalo Fuenzalida si seguimos el orden alfabético. Entonces se nombra el diputado Gonzalo Fuenzalida como diputado informante. ¿Ya? Quiero agradecerle a doña Isidora Rivero por parte del Ministerio del Interior por el aporte, a la Subsecretaría de Prevención del Delito y obviamente al profesor Antonio Bascuñán por el tremendo aporte dentro del proceso de discusión de este debate y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Gracias a todos.